estamos en vivo. Vamos a dar unos segunditos para que Adri nos apoye con la presentación y nos arrancamos. Perfecto, gracias Adri. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este webinar impartido por la consultora Avelar y Castillo y promocionado por IDC. Soy Rebeca Solano, licenciada en Relaciones Internacionales con experiencia en gestión de proyectos organizacionales, y el día de hoy vamos a platicar de cómo nuestra reforma laboral colectiva viene a impactar la parte interna de las empresas. Y en específico abarcaremos la visión de este cambio por parte del área de recursos humanos. Entonces, para tener una muy buena charla, les voy a presentar a nuestros expertos. Primero tenemos a Mauricio Uribe. Él es ejecutivo de recursos humanos con más de 25 años de experiencia, experto en muchas áreas de recursos humanos como procesos de atracción de talento, capacitación, desarrollo de talento, administración y sistemas del área y relaciones laborales. En los últimos 15 años ha liderado la función como director de recursos humanos en empresas multinacionales y ha trabajado en distintos sectores industriales. Está certificado como coach ejecutivo por la International Coaching Community y una certificación por Cornell University en Strategic Human Resources Leadership. Bienvenido, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, Rebe, muchísimas gracias. Gracias a IDC por la invitación, al despacho de Avelar y Castillo por invitarme a este foro, y buenas tardes a todos nuestros participantes. Al contrario, Mau, es un gusto tenerte aquí, la verdad. Igualmente. Bueno, pues no nos podemos olvidar de nuestro otro invitado. Él es José María Avelar, licenciado en Relaciones Industriales y Derecho. Está especializado principalmente en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Es coach certificado y ahora fundador y director general de la firma de consultoría de recursos humanos, Avelar y Castillo Consultores Asociados. Oye, José María, te hemos tenido en varios foros y yo creo que mucha de la gente que está conectada ya te ubica, te conoce, pero pues bienvenido. Siempre es un gusto volver a compartir foro contigo. ¿Cómo estás? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, gracias al patrocinio de IDC para poder hacer estos seminarios bajo la plataforma de nuestros amigos de IDC. Obviamente, darte, Mauricio, la más cordial bienvenida a estos procesos y principalmente agradecer a todo nuestro auditorio que se conecta y que nos sigue tanto en estos seminarios como en redes, para poderles transmitir esta clase de información que estamos seguros que les resulta de utilidad. Gracias. Gracias, José María, por el agradecimiento. Igual yo les agradezco a ustedes el tiempo que se están tomando para el foro. Nuevamente agradezco al público por conectarse. Les quiero recordar que al final de la conversación, entrevista que vamos a tener con los expertos, siempre abrimos la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, les pido de favor que conforme la charla vaya dando lugar, ustedes vayan formulando sus preguntas y unos 15 minutos o 10 minutos antes de que termine el webinar, les vamos a dar espacio para que nos manden las preguntas por el chat de la plataforma. Hay una caja en específico que tiene Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas. Entonces, ese va a ser el canal en donde vamos a estar checando las preguntas y los expertos van a contestar las más que puedan debido al tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a arrancarnos. Mau, José María. A ver, muy bien. Les cuento. Considero, la verdad, que expertos como ustedes, Mau, José María, e incluso personas que se interesan por este tema, se han percatado de que la nueva reforma laboral de trabajo incorpora, revisa y refuerza diversas cosas de las empresas, como les podría decir, gestión de administrativa, la comunicación y entretenimiento, monitoreo, sindicatos, activación del contrato colectivo de trabajo de protección y muchas otras cosas más. Y entrando en temas de recursos humanos, yo les diría que impulsa una administración impecable. Entonces, el día de hoy quiero que ustedes nos cuenten cómo va a estar el asunto de esta reforma en la parte interna de las empresas y cuáles son las cosas que las empresas tienen que tener mapeadas para abarcar de manera más segura y satisfactoria este cambio laboral. Porque déjenme decirles que hoy con este cambio yo creo y les podría confirmar que se presenta una gran oportunidad para las empresas, pues para llevar a cabo cambios que son muy necesarios para generar un crecimiento consciente y pues por ende inteligente. Entonces, primero lo primero. Denos un breve contexto del cambio en el marco laboral, en qué consiste esta reforma laboral, desde una perspectiva pues más general. Claro, si me permites, Rebeca, contestar de una manera breve, voy a tratar de explicar en qué consisten los cambios que vienen de la reforma desde el 2019. No es algo que en este momento haya sucedido, sino ya vienen algunos de estos aspectos desde el 2019, en el 2020 y su entrada en vigor en algunos de los terrenos
por la magnitud del cambio, se han venido haciendo paulatinos. Ahora en octubre ya están algunas cuestiones activándose, se desplazaron algunos procesos para noviembre, pero ya lo tenemos encima. Esto no hay vuelta para atrás y que si no se va a echar está todo ya caminando. Uno de los elementos que hay que considerar para dimensionar la magnitud del impacto no nada más es la pura reforma laboral. Estamos en una condición en la cual, derivado del COVID y algunos cambios que trajo el nuevo periodo gubernamental regido por la 4T, potencializa un evento no nada más en materia de salud, del cual vamos a hablar algunos aspectos inclusive en el seminario del día de mañana, sino la economía viene a un estado de crisis como nunca se había percibido a nivel global. Ni siquiera es nada más para México, que ya hemos enfrentado eventos de esta naturaleza, sino es a nivel global el problema. Por lo tanto, el nivel de consecuencias que pudiera tener la pura reforma viene envuelta en un paquete de caos, de incertidumbre, de inestabilidad económica que afecta también no nada más las prácticas económicas, financieras, el proceso natural de los negocios, sino la estabilidad laboral que ha impactado a, yo te diría que el 80% de todas las pymes han sido arrasadas por este proceso económico derivado del COVID. Y ahora tenemos sobre esto una modificación sustancial en las formas jurídicas del trabajo, que son las reglas del juego. Entonces, me permití traer algunos detalles para hacer un pequeño resumen más ágil. Si quieres, Adriana, de compartirme. Básicamente, la Secretaría del Trabajo tiene 3 columnas vertebrales en su plan estratégico para este sexenio. La impartición de justicia, que se modifica significativamente, ya que se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje. Estarán todavía laborando en lo que terminan los asuntos que ya existen ahí, pero todo este protocolo se mueve ahora de pertenecer al Poder Ejecutivo, ahora va a pertenecer al Poder Judicial con tribunales directamente administrados bajo un principio judicial normal. Es decir, jueces son los que van a regular las diferentes tribunales laborales que son los encargados ahora de la impartición de la justicia. Hace mucho sentido el cambio, pero aún así es un cambio sustancial, ¿sí? Obviamente vamos a tener todavía las juntas de conciliación y arbitraje funcionando con una mandatoriedad para la impartición de justicia en ese proceso en particular de un máximo de 45 días. Pero más allá tienes la construcción de un megacentro de conciliación y arbitraje y registro laboral que va a ser el responsable de concentrar toda la contratación colectiva para supervisar algunos de los elementos que son prioritarios en este cambio gubernamental, que es la democratización sindical, ¿sí? Estos centros de registro federal, de conciliación, arbitraje y registro, van a tener la responsabilidad de ir dándole la validez al proceso democrático hacia adentro de los sindicatos y de los contratos colectivos que regulan la relación laboral colectiva en cada centro de trabajo. Por lo tanto, los procesos, los protocolos, las prácticas de documentación para los sindicatos y para la empresa, así como para los trabajadores, se ven sustancialmente modificados en todo este proceso, ¿no? Y bueno, también te puedo decir que cuáles son las prioridades de la Secretaría del Trabajo provienen, la mayoría de ellas, insertadas por el Tratado de Libre Comercio, intereses internacionales tanto de Canadá como de los Estados Unidos, para que se estandaricen prácticas en materia de la administración laboral en los 3 países. Por lo tanto, se busca el autocumplimiento de todas las empresas a través de modelos de autodeterminación utilizando herramientas electrónicas, ¿sí? Han hecho un gran trabajo en la parte de capacitar y desarrollar, subiendo plataformas, muy buenos cursos han hecho bajo el régimen de Luisa María. En realidad, la modernización de la parte de la Secretaría del Trabajo en este terreno para las plataformas virtuales ha sido excepcional. Tenemos un evento que ya se presentó desde el año pasado, que es la nivelación salarial de los salarios mínimos, teniendo un impacto directo del 20%, y se espera una continuidad en esto para tratar de equilibrar los marcos de compensación de México
con los trabajadores, cuando menos acercarlos en los Estados Unidos. Muchas cosas que hablar al respecto. Obviamente se hicieron algunas otras legislaciones nuevas en materia de los trabajadores domésticos, en el trabajo agrícola, pero busca primariamente mitigar la violencia laboral y la criminalización del acoso sexual en el centro de trabajo. Buscamos también la extinción de la subcontratación abusiva. No quiere decir que el modelo esté vetado, simplemente la que ha incumplido las leyes, ¿sí? Y en consecuencia de ello vamos a tener una serie de elementos que van a normar esquemas de limitación al respecto. Y finalmente yo te diría que uno de los elementos esenciales es el apoyo a la mujer. ¿Sí? La igualdad de género se vuelve uno de los focos principales que tenemos que tener en nuestra vida cotidiana en materia laboral. Habiendo tocado de una manera muy general estos 9 puntos, yo te diría que el mensaje principal es: con COVID, crisis económica y reforma laboral, es la nueva realidad con la que despiertan todas las empresas a este letargo de 4 meses que ya ha ocasionado el simple hecho de no laborar una merma sustancial en las dinámicas laborales, pero que ahora sí, dice uno, es borrón y cuenta nueva. Aguas, porque quien no haya entendido que el cambio es permanente, inminente y ya lo tenemos encima y va a tener consecuencias de toda naturaleza, ¿sí? Pues corre el riesgo de cerrar su negocio. Por lo tanto, parte del objetivo de esta charla es precisamente platicar con expertos como Mauricio sobre estos temas. Totalmente, José María. Oye, nos platicas de los cambios que lo hemos abarcado en otros webinars de manera más específica. Yo creo que si la gente tiene mucho interés, puede ir a consultar los documentos publicados, pero quiero que nos enfoquemos en la parte de actores, porque creo que es importante que la empresa pueda saber quiénes producen, regulan e incluso impulsan estos mismos cambios que tú nos presentas, José María. Entonces, si nos enfocamos a la vida práctica de las empresas, ¿quiénes son los jugadores claves que van a participar en este nuevo marco laboral? Y viéndolo desde la empresa, ¿cuáles tendrían que, a qué actores tendrían que prestar muchísima atención para saber hacia dónde moverse y cómo hacerle? Claro, Rebe, y me gustaría contestar. Tenemos un slide para hacerlo un poco más esquemático. Y por supuesto que quienes van a jugar un papel muy importante en todos estos cambios, ahora los están viendo en pantalla, pero me gustaría platicar un poquito de cada uno de ellos. Por supuesto, un actor muy importante son los sindicatos. Hablando de sindicatos, encontramos diferentes centrales, muchas de ellas ya conocidas de hace muchos años, algunas como la CTM, que es la que tiene más agremiados a nivel nacional. Voy a seguir mencionando de las que tradicionalmente hemos conocido: CTM, la CROC, CTC, son actores que llevan muchos años en el medio sindical y que tienen un buen número de agremiados, pero hemos visto también a partir de estas reformas, hemos visto cómo surgen otros grupos sindicales como la UIT, creada por Napoleón Gómez Urrutia, y que agrupa un sector importante del sindicato, de los sindicatos mineros. La CATEM, un sindicato con afiliación al partido en el gobierno, dirigido por Pedro Aces, senador con licencia, y que en el caso de Pedro Aces hemos visto que ya ha firmado los contratos colectivos para obras importantes del gobierno como el Tren Maya. En el caso de la UIT, bueno, el senador Napoleón Gómez Urrutia también con una agenda laboral importante, donde ha venido colocando algunas iniciativas en el Congreso. Y además hemos visto surgir, ya en proceso incluso de registro de un nuevo sindicato, movimientos como el Movimiento 2032, que vimos el año pasado con mucha fuerza en Matamoros, donde más de 30 maquiladoras entraron en huelga, algunas por un periodo de más de 60 días, exigiendo
el 20% de incremento a salarios y un bono de 32,000 pesos por año que muchas empresas acabaron concediendo y que mete mucha presión para el resto de la industria, para el sector maquilador y que por supuesto conlleva para las empresas un incremento importante en los costos. Entonces, quería platicar sobre la relevancia que tienen los sindicatos, cómo van a estar interactuando y con esta reforma pues va a haber una pugna importante por la titularidad, por la representación de los trabajadores en los centros de trabajo y esto nos va a llevar a algunas situaciones complejas. Además empezamos a ver en fechas recientes también ya interacción o situaciones podría llamar de conflicto. Hay una nota del Financiero días recientes donde mencionan que se suben al ring Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Aceves del Olmo, titular de la CTM a nivel nacional, donde ambos hacen declaraciones de ambas centrales sindicales acusando malas prácticas sobre contratos de protección y algún tipo de fraudes. Entonces, vamos a ver estos escenarios de manera frecuente. Por otro lado, tenemos a la Secretaría del Trabajo, como ya decía José María, con una agenda muy bien definida, con el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, la creación de la reforma laboral con los 3 pilares que mencionó José María, también un rubro muy importante para la Secretaría del Trabajo es el incremento en la inspección de trabajo. Lo hemos visto ahora con la contingencia, cómo se ha incrementado la inspección en los centros de trabajo, pero no solo por el COVID, sino por las condiciones de trabajo en sí mismas, y también vendrá la Secretaría a revisar que se estén cumpliendo los cambios de la reforma laboral, el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, el cumplimiento del Acuerdo 98 que se firmó con la OIT, que es parte de esta reforma que ya está incorporado en nuestra legislación. Entonces, todos estos temas incluidos en estos capítulos que menciono, trabajo decente, el tema que mencionó José María contra el acoso y la discriminación, pues serán temas que serán parte de la inspección de trabajo y que también van a tener una relevancia importante. La recuperación salarial, como ya mencionó José María, va a tener una incidencia también que va a meter presión para el incremento de los costos en las empresas y para las negociaciones de contrato colectivo. Entonces, un actor muy importante. Y el nuevo actor, el Centro de Registro y Conciliación Laboral, que va a tener un poder muy importante dentro de la relación laboral, va a decidir y va a autorizar las negociaciones de contratos colectivos, registros de nuevos sindicatos, la legitimación de los contratos colectivos, una serie de funciones que va a hacer que este organismo tenga un peso muy importante, donde por cierto ya fue nombrado su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, quien tiene experiencia en el sector, era una demanda importante, él estaba como subsecretario de Trabajo, entonces tiene una buena experiencia en el sector, entonces, bueno, va a ser un actor muy importante. Por supuesto, las empresas vamos a tener un papel muy relevante y a las empresas y al área de recursos humanos y de relaciones laborales nos corresponde redefinir el modelo laboral. ¿Y con qué me refiero? ¿A qué me refiero con redefinir el modelo laboral? Pues es adoptar todas estas prácticas, hacer los cambios que necesitemos dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestro cumplimiento legal para mitigar algunos riesgos. Entonces, este modelo en algunas empresas será aún más fuerte el cambio, al haber existido durante más de 30 años el modelo de contratos de protección para muchas empresas, entonces ese va a ser un cambio importante. Por otro lado, vamos a tener a los organismos internacionales, ONGs, que van a estar monitoreando el cumplimiento de estas nuevas condiciones laborales, la Organización Internacional de Trabajo, la OCDE, el mismo gobierno de Estados Unidos. Ha habido pronunciamientos de ambos partidos por el cumplimiento de la reforma laboral, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que además tienen un soporte importante hacia algunas centrales como la de Napoleón Gómez Urrutia. Ya mencionó José María todo este contexto con la contingencia y el COVID, que pues va a crear condiciones muy complejas para el mercado, pero
más que nunca, y aquí quisiera hacer énfasis en un actor muy importante y que en modelos anteriores o antes de esta reforma no necesariamente era tomado en cuenta, son nuestros trabajadores. Van a tener voz y voto, va a haber un proceso de democracia sindical con un voto libre y directo y el tomarlos en cuenta en que haya un proceso de comunicación muy claro, muy oportuno con ellos va a ser muy relevante. Mantenerlos bien informados de todos estos cambios que estén sucediendo y de lo que va a representar para la empresa es crítico. Entonces, los trabajadores definitivamente van a jugar un papel más que relevante. Y como menciona Mauricio, nada más para completar, no hay que perder de vista dos factores que se ven directamente impactados. Es el flujo natural de las formas del trabajo, se ven modificadas forzosamente por el cambio de reglas. Cuando tú tienes contratos colectivos de protección que no están activos, que se hicieron para proteger una figura jurídica y se volvió desde cierta perspectiva un modelo de extorsión, lo que sucede ahora es que estos sindicatos que estaban congelados cobrando una anualidad y no tenían una participación en la vida laboral propia de la empresa, hoy día está la disyuntiva de que pueden empezar a aparecer y trabajar y ganarse el pan de la existencia de ser representantes y defensores de los derechos de los trabajadores. Pero aquí aparece, como bien lo menciona, la vulnerabilidad del trabajador mismo, ¿sí? A ser un jugador. Se va a sentir de qué manera el descubrir que por años ha tenido un sindicato y que no han hecho nada, y entonces va a querer cambiar, cómo va a manejar su voto, qué es lo que necesita el trabajador conocer, y son todas estas perspectivas que todavía juegan como un factor de riesgo. Claro, son una gran oportunidad, pero eso no quita que de entrada el no ponerles atención los convierte en un factor de riesgo potencial para todas las empresas e inclusive para el trabajador mismo. Claro, por supuesto. De hecho, eso me lleva a una segunda cuestión que les quiero preguntar, pero antes de lo que este Mau nos comenta, el mapa que nos presentas me encanta porque es eso, como empresa ahora tenemos que estar cuidando todos los flancos porque de cualquier lugar nos va a llegar una oportunidad, algo que debemos mejorar, algo que debemos cambiar, capacitarnos, entender, leer, todo, absolutamente todo. Entonces, creo que es un cambio fuerte, viene una chamba pesada, pero es una oportunidad como José María lo comenta, ¿no? Y por ejemplo, la parte, si agarramos uno de los stakeholders, los sindicatos, me gusta este webinar porque creo que la gente necesita poner los pies sobre la tierra, entender la realidad, que cómo va a estar la situación con este grupo. Yo nada más pongo el ejemplo de los stakeholders, sindicato, que hay muchos stakeholders, como Mau nos expuso, pero sí es importante que la gente palpe cuál es el riesgo que pueden correr por no entender bien cómo se van a jugar las cosas. Entonces, por eso me gusta. Entonces, ahora sí, si nos vamos a la última parte que José María comentaba, los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes creen las empresas pueden presentar debido a estos cambios, a estas nuevas oportunidades, a estas nuevas cosas que tienen que acatar y a este escenario de stakeholders? Claro, Rebe. Mira, yo creo que hay varios riesgos, ¿no? Como justo planteas ahora, así como tenemos muchos stakeholders, hay diferentes riesgos para las empresas. Hay muchos escenarios, depende de cada una de las empresas, la situación en la que se encuentre y los riesgos pueden ser diferentes, pero con más de 500 cambios en la Ley Federal del Trabajo, hay varios puntos que debemos cuidar y sí, yo veo que hacia adelante pues va a venir una radicalización en las revisiones de contrato colectivo por varios aspectos. Uno, estas presiones por el incremento salarial, ya lo vimos en la zona de la frontera, donde el salario se fue a 174 pesos, los incrementos en el orden del 20%. Entonces, este tipo de movimientos pues van a tener una influencia importante en las negociaciones de contrato colectivo, donde va a haber una expectativa alta, ¿no? Más ahora con la situación económica y las reducciones que muchas empresas han tenido que hacer por motivos del COVID con este espíritu de sobrevivir. Pero por otro lado, esta radicalización puede venir también
de dentro de la empresa. Puede haber movimientos de trabajadores disidentes que cobren fuerza y que busquen la radicalización de las revisiones de contrato, incluso en el proceso de la votación sobre los acuerdos de una revisión de contrato. Estos estarían en riesgo de refrendarse justo por este activismo que puede haber hacia ciertos grupos internos. Entonces, ese sería un escenario, esta radicalización en las revisiones de contrato colectivo. Vamos a ver también seguramente en muchas empresas sindicatos ajenos al titular de nuestro contrato colectivo, que pueden llegar vía una demanda de titularidad, un emplazamiento a huelga por firma de contrato, por algún grupo, sea contratista, proveedor de outsourcing, que tiene un grupo sindicalizado con esa central y que empieza a haber una pugna por representar a ese grupo de trabajadores. Aquí hay que recordar que las reglas para el porcentaje de trabajadores que tendrían que votar por un nuevo representante sindical cambiaron, ¿no? Entonces, con un mínimo del 30% de las personas que participaron en la asamblea podrían reclamar que están siendo representantes de los trabajadores. Entonces, eso nos pone en un escenario bien complejo que nos va a llevar a demandas de titularidad. También se modifican condiciones de trabajo, la ley, la nueva Ley Federal del Trabajo y el capítulo 23 del TEMEC también incluyen condiciones de trabajo decente, de trabajo digno, y eso nos va a llevar a revisar nuestros básicos, ¿no? Cómo están nuestras condiciones de trabajo en cada centro de trabajo. Va a ser un tema muy importante donde vamos a tener riesgos justo por la inspección que va a hacer la Secretaría del Trabajo en todos estos temas. Otro riesgo muy importante va a ser con el cumplimiento de las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Se abrieron con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, paneles de controversia. Y en estos paneles de controversia se pueden recibir quejas de incumplimiento laboral que pueden llevar a una revisión sobre los procesos de exportación de las empresas que estén incumpliendo y que incluso pudiera quitarles los beneficios del Tratado de Libre Comercio con respecto a los aranceles, y eso incluso limitar las exportaciones o la misma existencia de la empresa siendo una maquiladora. Entonces, hay riesgos muy fuertes con respecto al Tratado de Libre Comercio. Otro riesgo mencionaba José María, el outsourcing. El outsourcing, por supuesto, es un modelo sano cuando es bien llevado, pero también es cierto que hay muchas empresas que han abusado de este modelo, o empresas que ofrecen servicios de outsourcing que no cumplen con la legislación laboral. Entonces, va a ser un punto de foco muy importante que las empresas que tienen un esquema de outsourcing estén en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo en todos sus apartados, y que sea un outsourcing, como lo indica la ley, para trabajos especializados, ¿no? Además, que puede ser un punto muy sensible para encontrar sindicatos ajenos a la empresa haciendo una labor de proselitismo importante. Otro riesgo importante va a ser los contratos colectivos, tienen que ser aprobados por asamblea. Entonces ya no es solo la reunión de negociación tradicional con el comité de revisión de contrato colectivo de la empresa, sino que además este comité tiene que regresar con la base de trabajadores a votar estos acuerdos. Entonces, estos acuerdos, al no ser aprobados en la asamblea, nos llevaría a regresar a la mesa de negociación hasta que los acuerdos sean aprobados por la mayoría de los trabajadores mediante el voto secreto y directo, y esto va a complicar los escenarios de la negociación colectiva. El radio de acción de los sindicatos cambia, ahora va a ser libre, estaba más limitado por los sectores industriales, es un cambio importante, y otro cambio es en el recuento, no va a haber una opción para votar por la no sindicalización. Tienes que votar por un sindicato o por otro. Entonces, pues es un candado que quedó ahí en la nueva legislación. Hablábamos del Centro de Registro y Conciliación Laboral, que va a tener la facultad de aprobar la revisión de contrato colectivo. Entonces, además de ser aprobado por asamblea, por los trabajadores, todavía falta la aprobación de la autoridad laboral.
Entonces, esto puede hacer que un proceso de revisión de contrato colectivo nos lleve un buen tiempo y que además se pueda atorar en todos estos nuevos pasos. Y por último, otro de los riesgos que yo veo es que el estallamiento a huelga sigue siendo facultad del líder. Del líder sindical, del secretario general, y no por votación de los trabajadores. Entonces, aun cuando la base de trabajadores no quisiera ir a un estallamiento de huelga, la facultad la sigue teniendo el secretario general. Entonces, eso también pues agrega presión a todos estos escenarios. Sí, y simplemente en adición, hay una serie de factores que dábamos por asentados en nuestras revisiones de contrato, en nuestras conversaciones, en la planeación de los mismos. ¿Sí? Simplemente se platicaba con el área financiera, cuánto nos alcanza, cuál es el presupuesto que vamos a tener para el próximo año, y sobre ese escenario busca uno acomodar la cifra con conversaciones con el sindicato, que en estricto sentido es el representante de los trabajadores, pero oh, sorpresa, las condiciones actuales, con todas las variables que Mauricio menciona, otros sindicatos, mayores vulnerabilidades, intereses mixtos con los trabajadores, la inexperiencia de los trabajadores en el conocimiento de sus derechos y hasta dónde pueden pedir y hasta dónde, cuáles son los límites que tienen, estos desconocimientos pueden llevar a que las consecuencias, ¿sí?, en un entorno que ya es vulnerable, grave, en la exposición económica y en la exposición de salud de los trabajadores, que detona ya un marco de pérdida de la industria, de la iniciativa privada y de la inversión, agregas un componente de vulnerabilidad a que lo que presupuestaste, lo que planeaste, tus costos estimados, pueden fácilmente salirse de control por las condiciones con las que se presente. Tú puedes tener una serie de emplazamientos durante el año fuera del radar simplemente porque algunos de los trabajadores no se sienten contentos con su sindicato. Y sabemos que la experiencia vivida con algunos de los sindicatos, particularmente aquellos propensos a los trabajos de hacer contratos de protección, es de no participar en la vida cotidiana de sus trabajadores que deben de defender, y entonces no hay una interacción entre ellos y se generan un montón de puertas delicadas a las cuales el nivel de preparación que debe de haber dentro de la empresa nos regresa a los años 70. Es decir, tal vez la conversación de antes era más confortable, más confrontativa, pero simplemente focalizada a un grupo de representantes. Hoy día no es así. Hoy día vas a tener que platicar con todos tus trabajadores si quieres avanzar. Esto no es malo, ¿eh? No quiere decir que sea un escenario nocivo, simplemente que son los elementos, las reglas del juego nuevos, los participantes en toda esta avalancha de cambios, ¿sí?, que debe de considerar cualquier patrón para administrar su empresa y a la gente que tiene ahí. Claro, y que si no sabe, pues pregunte, ¿sabes? O asista a expertos como ustedes, porque les voy a decir algo. La verdad es que yo, sin ser experta del tema, cuando escucho la conversación, he tenido oportunidad de hablar con ustedes fuera del foro, la verdad te impacta y todos los cambios que vienen, lo que puede representar, pero también las cosas que tienes que ponerte las pilas. Entonces, lo repito, es algo intenso, podría decirlo yo, pero con muy buenas oportunidades que se presentan. Y creo que también es importante... Oportunidades, sí, claro. Claro. Y creo que también es importante que la empresa siempre se ponga a analizar en dónde está. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de industria es? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo va a llegar? Entonces, yéndonos a ese espacio, ¿qué recomiendan a las empresas, a la gente que nos está escuchando en este momento? ¿Qué pasos le pueden recomendar para que ellos se pongan las pilas y empiecen a arrancarse con la preparación al cambio? Sí. Mira, Rebeca, a mí me gustaría dar una explicación. No es una receta de cocina porque hay que aclarar puntualmente. Cada empresa es un mundo distinto. Sus propias condiciones, su situación, su comunicación con sus trabajadores, los líderes que ahí operan, la forma en cómo interactúan, si tienen un sindicato activo o no. Todos estos aspectos hoy día, ¿sí?, son las bases para poder hacer una recomendación. Pero hay una generalidad en donde bien fácilmente nosotros podemos darles las reglas
o los principios sobre los cuales debemos actuar en consideración de lo actual. Lo primero, y si me permiten poner una presentación por ahí que tenemos, no es muy sofisticado, ¿sí? No entra al detalle porque no lo podemos hacer por las razones que les describo, pero el principio fundamental es que lo primero que tenemos que tener articulado son un plan estratégico que abarque elementos claros de comunicación, de información, de preparación y capacitación. Es decir, la alta dirección, los dueños, el gerente general, debe de entender que las reglas del partido cambiaron completamente. Ya no está jugando fútbol con una pelota en la cuadra, ahora va a jugar fútbol americano que tiene 26,000 reglas y que juega diferente y requiere de un montón de circunstancias completamente distintas y que no es una cascarita, es una cuestión que puede tener un error, una falta en una norma, ¿sí? Puede traer ya no consecuencias de 20, 30 mil pesos, sino de 450 mil pesos por cada metida de pata que haya un incumplimiento en la ley. El segundo elemento es que la vulnerabilidad del trabajador en quien siempre he confiado y que no tengo problema con él, ahora al tenor de las dudas de los cambios, se abre un espectro en el cual, confundido o no, puede ocasionar que se abran elementos sindicales crudos, pugnas internas entre trabajadores, no nada más entre sindicatos, sino entre los mismos grupos de tu trabajo. ¿Qué consecuencias va a tener para tu proceso productivo? Esto y todo lo que anteriormente mencionó Mauricio. Por lo tanto, el tener una clara información implica definir un comité, un grupo de expertos, un grupo de responsables al más alto nivel jerárquico de la compañía que deben de entender las nuevas reglas del juego, estar informados de cuáles son las prácticas de compensación, de manejo de sindicatos, cuáles son los jugadores locales en donde tengo cada una de mis instalaciones, si tengo múltiples instalaciones, cuáles son el clima laboral que reina en mi compañía, el nivel de comunicación que tengo con mis trabajadores, cómo se lleva mi supervisión, mis líderes locales con sus trabajadores, cuál es esta interacción que existe, qué tan cercano se siente el trabajador con la organización, más en una época como esta en la que me comporté amable, fui inclusivo, los he tratado bien, los reconozco como personas y me preocupo por ellos y sus familiares, la posibilidad de que haya una benevolencia y confianza es bastante buena, pero ¿qué tal si me dediqué a despedir, salvaguardar mi dinero sin considerarlos a diestra y siniestra y por circunstancias, a lo mejor no de acción, pero sí de la comunicación que tuve con ellos o la pobre comunicación que no tuve con ellos? La consecuencia es que hay resentimiento, agravio, molestia y en consecuencia de ello puedo haber sembrado un revanchismo o los comentarios equivocados de mis líderes. Entonces tengo que tener una información necesaria de qué está pasando con mi gente y acercarnos con ellos porque no son trabajadores del sindicato, son trabajadores de la empresa y si nosotros no los vemos con esta perspectiva, cometemos un grave error. Otros elementos que por ahí menciono, si quieres avanzarme en la siguiente, ¿sí? Dentro del grupo azul es todas las brechas de confianza que puede existir, ¿sí? ¿Cuáles son mis futuros líderes informales? ¿De dónde voy a reclutar a la gente ahora? Porque ya no se los puedo pedir funcionalmente al sindicato porque estoy restringido, genero un sesgo en ese territorio y debo de ser muy cuidadoso en cumplir las normas hasta dónde puedo entrar yo como empresa para influenciar o que se pueda entender una influencia para un sindicato o no. Necesito construir puentes, necesito estar informado, necesito como segundo grupo, obviamente cumplir con las leyes, ¿sí? Y aquí hay un elemento crítico. El cumplimiento de las leyes y normas, ¿sí? Es el piso mínimo, el derecho de piso para poder tener trabajadores. Y hoy día, más allá de todo lo que estamos narrando ahorita, que puede entenderse como una situación alarmante e incómoda, la realidad del asunto es que es una gran oportunidad para replantear qué hago con mis trabajadores y las oportunidades que pierdo por tratarlos como los trato y cómo puedo tratarlos mejor, cómo puedo construir que ellos mismos me ayuden a tener una mejor condición laboral,
a que juntos busquemos alternativas creativas y constructivas para sacar el negocio a flote, para superar la crisis económica y para salir de este tránsito de reglas nuevas en el partido para poder ganar en el partido. Claro, si las cosas salen mal, tenemos que tener un plan de contingencia de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar y no esperar a que nos llegue un agitador sindical de otro grupo, me fracture la relación laboral dentro de la compañía, me fracture a los equipos de trabajo y los haga enemigos y en consecuencia de eso mi proceso productivo se va a ver lesionado al punto de quiebre. Son elementos que hay que tomar en cuenta. Yo complementaría nada más lo que menciona José María. Creo que es lo primero y muy importante saber dónde estamos parados con respecto al cumplimiento legal. Tenemos nuestras comisiones mixtas integradas, están activas, operan, trabajan y todos los demás requerimientos que hay de la ley. Nuestras condiciones de trabajo son las adecuadas, comedores, lockers, instalaciones, condiciones de seguridad, de higiene, de ergonomía, la NOM 35, todo esto es algo que necesitamos verificar que estamos en cumplimiento. Prerequisito, como mencionaba José María, tener un adecuado clima laboral. Y si hoy no es el adecuado, hay que tomar acciones contundentes para mejorarlo. Nuestro entorno sindical local, como decía José María, hay que evaluar cada centro de trabajo, aun cuando sea la misma empresa, las condiciones no son las mismas en Oaxaca que en Tijuana o en el centro del país. De ahí pasar a una etapa de planeación, de preparación. Muy importante definir nuestro modelo laboral, cómo queremos interactuar con todos estos actores adentro y hacia afuera de la empresa, cerrar todos los gaps de cumplimiento legal, trabajar en conjunto con nuestro sindicato, con el sindicato titular. Debe ser un aliado en la implementación de todos estos cambios. Tener una estrategia de comunicación robusta con toda nuestra base y además esta comunicación debe utilizar diferentes medios, tanto electrónicos, redes sociales va a tener una influencia muy importante y el resto de nuestra gestión administrativa. Nuestros pagos están hechos en tiempo y forma, el cumplimiento del contrato colectivo, en fin, toda esta ejecución de nuestros procesos, los mismos procesos de recursos humanos, reclutamiento, selección, el entrenamiento, va a ser clave entrenar a nuestros mandos medios, gerentes, a nuestros cuerpos sindicales también en este nuevo modelo para que tengan un conocimiento adecuado y sobre todo, bueno, creo que dos últimos puntos, tener un plan de contingencia robusto que no solo nos asegure estos procesos laborales, saber si tenemos un notario a la mano, un abogado laboral, quién forma este equipo, sino además en el impacto que pueda tener sobre la empresa. Un paro, tenemos cuántas semanas de inventario disponibles, tenemos que trabajar junto con operaciones para crear inventarios de seguridad, esquemas de redundancia entre las plantas si es un esquema en manufactura, oficinas alternas en el caso de ventas, en fin, dependerá de cada empresa, pero sobre todo creo que esto no es solo un tema de cumplimiento legal, sino para las áreas de recursos humanos en lo general y de relaciones laborales, hoy es el momento en el que la función se vuelve a posicionar como un actor estratégico y es una excelente oportunidad para transformar la cultura laboral dentro de las organizaciones. Estoy de acuerdo contigo, Mau. De hecho, yo te podría decir que si bien es una estrategia que van a hacer del área de recursos humanos, ellos tienen que tener esta visión, esta preparación, pero no solamente la carga es en sus espaldas, sino toda la compañía automáticamente. Entonces, les agradezco mucho. Ya es tiempo. Nos vamos a pasar a la dinámica de preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Perfecto. Claro. Okay. Al público nada más les quiero hacer saber, Alex, nuestro técnico auxiliar de IDC, les va a mandar una pregunta ahorita en pantalla. Les pido por favor que la contesten y nos pueden empezar a mandar sus preguntas por medio del chat. A ver, vamos a esperar a que Alex nos mande la pregunta. Ay, nosotros también la podemos responder. Bueno, en lo que la gente la está contestando, ya tenemos aquí una pregunta del público, entonces se las voy a lanzar. Esta pregunta nos las manda Sara Sánchez y ella dice, ¿la empresa podrá ser objeto de demanda ante el despido de un empleado contratado por outsourcing?
Bueno, recordemos que en los cambios que hubo en la reforma laboral, antes existía la figura de patrón solidario. Hoy, con las reformas a la ley, ya no hay un patrón solidario, sino hace las veces de patrón cuando la empresa de outsourcing incumple con las condiciones de trabajo pactadas. Entonces, sí puede ser demandada la empresa por un trabajador que está por el esquema de outsourcing. Claro, y es bien importante que tomemos en consideración que derivado de los abusos durante el año, inclusive desde el año pasado, ha habido muchos cuestionamientos sobre la propia figura, en donde parte de de las columnas vertebrales de esta reforma laboral y del actuar de la Secretaría del Trabajo pone en juicio a estas instituciones que brindan este servicio. Para poder practicar su servicio deben de estar registrados ante la Secretaría del Trabajo a través de un protocolo que todavía no han hecho público, pero ya existen lineamientos al respecto, mas no establece todavía la corresponsabilidad de situaciones que debe de haber entre los trabajadores de este outsourcing y la empresa a quien le prestan el servicio en materia colectiva. Pero lo que sí en práctica natural es que hay una invasión de espacio, una interacción entre trabajadores mixtos de ambas empresas y en consecuencia la presencia del sindicato que trae la empresa del outsourcing se puede abrir rápida y muy fácilmente una vulnerabilidad. Por lo tanto, es muy importante que consideremos estos elementos dentro de nuestra planeación estratégica. Ok, perfecto, gracias. Vámonos con una que nos manda Dulce Rodríguez. Primero ella les agradece por todo el conocimiento que están compartiendo y pregunta, ¿cómo preparas al área de recursos humanos para afrontar estos nuevos retos? ¿Será un tema de estructura nueva con puestos clave o un tema de formación y capacitación? Mira, es muy insensato de nuestra parte asegurar que quienes están no funcionan. Por derecho de antigüedad, simplemente porque ya están ahí, entendemos que hay un compromiso de la empresa y un reconocimiento a su labor, más en una circunstancia transicional como la que acabamos de vivir. Por lo tanto, la primera acción sería entrenarlos a ellos, darles las reglas nuevas del partido, que las entiendan, brindarles un soporte adicional, un especialista en la materia que les pueda ayudar desde la perspectiva de entender consecuencias colaterales de los 500 cambios que trae la ley, cuáles son las implicaciones y cuáles son las opciones que puede tener para aprovecharlas. Porque aquí hay un elemento esencial. Aprovecharla se vuelve una clave esencial de este cambio. Lo podemos seguir viendo como una amenaza, un riesgo, una contingencia, me va a costar dinero, me van a venir a sacar la lana, agiotistas malditos, o definitivamente es una gran oportunidad para aprovechar toda esta legislación para limpiar la casa, para abrir las puertas con mis trabajadores, verlos bajo una perspectiva totalmente diferente. Y quien tiene el pivote de este trabajo en particular son las áreas de recursos humanos, son el punto de contacto que deben de ser quienes ayudan a los líderes operativos, supervisores, a entender mejor estas nuevas reglas y aprovechar cuáles son las flexibilidades que traen, por ejemplo, el pago por horario, las nuevas condiciones de documentación, qué es válido y qué no es válido, pero principalmente el cómo vemos a nuestros trabajadores, ¿sí? Si lo seguimos viendo como una máquina, una pieza, un número ahí que tiene una responsabilidad y no me importa más que haga su trabajo porque me cuesta dinero, estamos perdidos, estamos enfrentándonos a una condición súper vulnerable. Pero si los entendemos como gracias a ellos logramos los resultados y son dignos de toda mi confianza para crecer, para aportar ideas, este escenario que se abre ahora simplemente se vuelve
una herramienta más para crecer las oportunidades, que una comisión mixta de seguridad e higiene es de papel, si no la hacen, si no hacen nada con ella, pero hoy día, inclusive en el tenor legislativo, se está abriendo la oportunidad de que adquiera roles adicionales, ventanas adicionales para escuchar la voz del trabajador, no nada más dentro de la empresa en materia de inclusión y diversidad, sino también ante las autoridades para que nos haga dar cuenta de lo que necesitamos cambiar y corregir para mejorar nuestras condiciones. No perdamos de vista que si nosotros cambiamos las condiciones y el trabajador puede cumplir mejor su trabajo, puede crecer, se puede desarrollar, el primer beneficiario de esto es la empresa. Si trabajan en equipo, crean y construyen, es la empresa la que se beneficia de esta dinámica. No hay que perderlo de vista. Y complementaría, Rebe, para contestarle a Dulce, creo que es muy importante porque son muchos factores y muchos escenarios que, como platicábamos ahorita, pero para preparar al área de recursos humanos, le diría no solo al área de recursos humanos, ¿no? Sí necesitamos un proceso de capacitación muy robusto al área de recursos humanos, pero también a las áreas de operaciones, de ventas, de la dirección general, a nuestros mismos líderes sindicales que entiendan estos nuevos esquemas, estos nuevos modelos, los nuevos requerimientos que hay de la legislación para la empresa, para el sindicato, que tiene que cambiar sus estatutos. Entonces, se requiere una capacitación integral. En cuanto a la estructura, hace muchos años existían o tenían más fuerza las áreas de relaciones laborales. Hoy, como decía José María ahorita, es necesario contar con un experto y es una gestión de tiempo completo. Entonces, seguramente veremos renacer muchas posiciones estratégicas en el área de relaciones laborales como parte del equipo de recursos humanos, pero no es una gestión solo del área de relaciones laborales, sino es una gestión integral de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí hay que reforzar la estructura, incluso con temas de presupuesto, donde se va a requerir no solo para temas de capacitación, sino de infraestructura, de condiciones de trabajo, incluso a nivel de las instalaciones físicamente, ¿no? Entonces, es un tema que involucra a toda la organización. Buenísimo, gracias. Vámonos. Perdón, José María, ¿quieres agregar algo? No mencionamos al trabajador. El trabajador es la pieza clave en este proceso de capacitación y formación. Él es quien tiene que querer involucrarse con la compañía. Él es el que debe de comprometerse con este cambio. Él es el que debe de entender los límites de sus derechos y sus responsabilidades en las decisiones que ahora él tiene que tomar. Y obviamente él es el que debe de decidir comprometerse o no con esa organización. De esto se trata, ¿sí? Que él adquiere un papel hegemónico gracias a la legislación laboral y que si inteligentemente el empresario se da cuenta, lo involucra, lo hace partícipe de ello, ¿sí? Vamos a tener sorpresas muy gratas de estos procesos. Si por el contrario no se hace así, la realidad del asunto es que el cambio se vuelve como una sentencia de muerte a tiempos inminentes. Vale, gracias. Nos vamos a ir con una última pregunta para cerrar a tiempo. Esta me la mandaron en privado, pero mencionan: buenas tardes, gracias por la información que nos comparten. Actualmente las empresas están atravesando una situación complicada por la pandemia y creo que este cambio implica costo. ¿Qué recomendación nos dan para minimizar los costos de las empresas hoy? Si me permites, Mauricio, sí. Yo te diría que gracias por la pregunta. En realidad, hay diferentes formas de verlo. La pandemia nos ha mostrado en el terreno laboral que hay dos formas de comerse este taco. O sea, puedo despedir a los trabajadores y en consecuencia de eso me ahorro el dinero de sus sueldos y puedo transicionar con una más fácil holgura el periodo de la pandemia, 4 meses, más lo que se acumule dependiendo del giro industrial en donde se encuentran y el tiempo de recuperación. Pero si inteligentemente me di a la tarea de hablar con mis trabajadores, platicar con ellos mis condiciones y ellos entender el problema y aceptar una compensación
puede ser reducida, un horario reducido, ¿sí? Y establecer acuerdos en ese territorio que es mucho más solemne, más delicado y ha sido mucho más complejo. Ahora que regresamos a labores, contar con mis trabajadores es la única manera de revivir, de echar a andar el negocio, pero además es gracias a ellos en donde yo puedo encontrar puertas que no había tocado, oportunidades que no había explotado, corregir errores que estoy cometiendo que me pueden ahorrar gastos. Y claro, desde implementar los procesos de higiene y sanitización en mi centro de trabajo cuesta dinero, ¿sí? Pero cuesta más perder a un trabajador o a su familia a consecuencia de un descuido en mis protocolos de higiene y seguridad que haya permitido que él o un familiar directo de él se infecte al punto mortal. Por lo tanto, si nosotros nos sensibilizamos de lo que hay, podemos platicar y abrir negociaciones y conversaciones que permitan balancear el costo, el beneficio y el qué queremos lograr si lo hacemos juntos. Yo nada más complementaría. Yo creo que hay muchas cosas dentro de esta gran estrategia que son necesarias y que debemos hacer, pero que no necesariamente implican un costo. El cumplimiento legal es algo mandatorio. No nos podemos hacer hacia ningún lado. Entonces hay que asegurarnos de que estamos en cumplimiento legal. Acciones de clima laboral. Hay muchas acciones de clima laboral que podemos llevar a cabo sin necesidad necesariamente de un presupuesto. Y regresar a los básicos, ¿no? Creo que hoy es justo cuando recursos humanos debe ser más humano. Estamos hablando de temas de la pandemia, de impacto emocional, de retención de talento, de todos los procesos de recursos humanos, donde si nos concentramos en los básicos, es una forma de blindarnos hacia adentro, de tener comunicación con nuestros trabajadores, de tenerlos comprometidos, y eso nos va a ayudar a llevar todo este proceso de transición de una manera muy adecuada y sin necesidad de hacer grandes inversiones. Vale, pues les agradezco, Mau, José María, por el conocimiento. Adri, si nos puedes apoyar con la presentación, por favor. Les vamos a mostrar el contacto de Abelar y Castillo para que cualquier cosa que ustedes quieran atender con los expertos, pues sepan a dónde dirigirse. Los pueden encontrar en plataformas de redes sociales, no sé, Facebook, en Twitter también, en LinkedIn. Entonces, ahí pueden ver en pantalla el contacto. Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para el foro, de verdad, las preguntas que nos mandaron. Espero que les haya sido de mucha utilidad